Instituto Internacional por Correspondencia presenta El Ministerio de la Iglesia. Este es uno de los 18 cursos de la serie de Servicio Cristiano, elaborada por el IIC. En este programa, usted aprenderá diferentes métodos para participar en el Ministerio del Evangelismo en la Iglesia. Ahora con nosotros, nuestro profesor, Jesse Miranda. Hola, saludos y bienvenido al estudio del Ministerio de la Iglesia. Esta es su octava lección de una serie de lecciones que hemos estado estudiando sobre el Ministerio de la Iglesia. Hoy damos principio a una nueva unidad. La unidad es la tercera y la última de nuestro libro de texto. El ministerio, el propósito de Cristo para la Iglesia es el título de esta unidad. En la unidad hay 3 lecciones. La persona en ministerio, que es la lección de hoy. Luego también estaremos estudiando el acto de ministrar y finalmente los resultados del ministerio que ejercemos para nuestro Señor. La persona en ministerio es la lección octava que nos corresponde hoy día estudiar. El ministerio del Evangelio es personal. Me recuerda de un poema que oí que dice en la siguiente manera: creí oír la voz de Dios, subí al monte más alto, mas Él mandó, desciende, yo habito entre ese pueblo. El autor es desconocido, pero señala una verdad muy grande, que Dios habita en medio de su pueblo. El plan y la acción de Dios se desempeña a través de usted como persona, de mí como persona. Dios obra en personas. Alguien ha dicho, qué bueno que Dios cuando envió a su Hijo, no envió un plan, no envió un comité, sino a una persona. Y seguramente el ministerio yace en la persona y el llamamiento que Dios pone en esa persona. Tú eres muy importante para Dios y todo lo que hemos estado estudiando, todo se enfoca en tu persona, lo que tú eres, lo que yo soy, eso es lo que Dios puede usar. Recuerdo en una ocasión, una iglesia buscaba un pastor y envió a través de varios lugares pidiendo un pastor, alguien que quisiera ser candidato a esa iglesia como pastor. Bueno, recibieron una carta de una cierta persona preguntando, ¿y cómo quieren a esa persona, a ese pastor? ¿Lo quieren alto? ¿Lo quieren delgado? ¿Gordo? ¿Bien parecido? ¿Cómo lo quieren? Aquel grupo de hermanos se juntaron, dijeron, ¿y qué tipo de persona queremos? ¿Cómo responderemos a esta carta? La respuesta finalmente fue la siguiente. Escribieron a esta persona interesada y le decían, esta es la persona que queremos. No la queremos necesariamente muy bien parecida, no muy delgada, solamente pedimos una cosa. Ni muy alto, dijeron. Solamente que cuando esté de rodillas pueda tocar el cielo. Y seguramente que este es el tipo de persona que Dios busca, que pueda hacer una diferencia en el ministerio. La lección de hoy, la persona en ministerio, vamos a pasar al carrusel y nuevamente dirigirnos en nuestro estudio en esta ocasión. El carrusel, como saben, ha servido a través de nuestras lecciones como el objeto en donde ponemos aquello que creemos es muy importante que usted como alumno conozca bien y recuerde. La lección octava, nuevamente, la persona en ministerio. El primer objetivo que deseamos alcanzar es
distinguir el llamado de Dios. El segundo objetivo será describir principios del discipulado, porque esto es lo que Dios desea de nosotros, que seamos discípulos, no tanto ministros, pero discípulos. Esta lección contiene 3 divisiones principales y vamos a pasar a nuestro tablero y vamos a repasar estas divisiones de esta lección octava. Primero, un llamamiento personal, la primera división. Segunda división, características personales. Y tercera división, una preparación personal. Esta es nuestra lección y contiene estas divisiones importantes. Y es importante nosotros, al considerar un ministerio en la forma general o en la forma específica, de conocer precisamente esto. Recordemos, vamos a repasar la primera división nuevamente, que no se nos olvide, un llamado personal. Allí comienza todo. Este es el inicio, este es el principio, un llamado. El llamado es personal, pero también es llamado general. En el Antiguo Testamento encontramos que Dios llamó a muchos individuos. En el Nuevo Testamento encontramos de que Dios hace lo mismo, y es cierto, Dios llama y hace llamamientos generales. Hoy sigue llamando a predicar el Evangelio a toda criatura, pero unos en una manera más general y más adelante veremos aquellos en una manera más específica. Pienso sin duda como Simón Pedro, que conocemos. Simón quiere decir caña, es decir, aquello frágil, aquello que está al lado del camino, aquello que pasa a aquel jornalero, que pasa aquel peregrino, la tacha, la quiebra, como dice Isaías, una caña cascada. Pero cuando Dios lo llama, Dios lo usa, dice, ahora serás llamado Pedro, Simón Pedro, que quiere decir ahora piedra. Cuando Dios llama, Dios usa lo que éramos y ya no somos. Llegamos a ser mejores que lo que éramos por el llamado del Señor. A todos ha llamado el Señor a venir a su reino y a esparcir las buenas nuevas. Pero querido alumno, hay un llamamiento específico y esto te ha de interesar y ha de pertenecer a tu vida en una manera muy especial, de que Dios también asigna específicamente a tiempo completo a aquellas personas que Él va a usar. Y tú tienes que hacer esa decisión. Mi llamamiento es general, como un siervo de Dios, que es la responsabilidad de todo creyente, de todo cristiano, de testificar de Cristo, de vivir una vida. ¿O será que Dios me está llamando a mí específicamente y que yo, como otros en la Biblia, soy llamado con algo específico? Como Abraham fue llamado de su tierra, de su parentela, fue llamado a un lugar geográfico específico. Las instrucciones son muy claras. Moisés, por ejemplo, también llamado. Conocemos que en momentos de crisis, con circunstancias todas bien preparadas y a tiempo, Dios llamó a Moisés. Dios sin duda te puede llamar de la misma manera. Te puede llamar que vayas lejos, tú y tu familia. Te puede llamar a sacar, como Moisés, a un pueblo hacia la libertad. Luego también hay llamamientos como a Débora. También Dios escoge a hombres y escoge a mujeres. Sí, hay muchos llamamientos. Estos son meramente ejemplos y a través de la Biblia tú puedes darte cuenta que Dios está llamando y cada caso es distinto, es diferente, para que veas que Dios lo trata de una manera muy personal. Ahora
También hay diversidad de nombres y funciones que según la Biblia nos indica de que podemos nosotros llamar a aquella persona que es llamada de Dios. Por ejemplo, Pablo a Timoteo habla y dice un hombre de Dios. Ese es un nombre, un título, o una designación a aquel que es llamado de Dios. Luego Malaquías 2:7 habla de un mensajero. Así que uno llamado a un ministerio específico, a un llamamiento específico, puede ser mensajero. Luego, ¿qué diríamos de Efesios el capítulo 4, donde el apóstol Pablo habla de la lista de aquellos ministerios que Dios da a la iglesia? El más popular es un pastor. Usted sin duda tiene su pastor, conoce a muchos pastores, porque ese es un título que se le da a una persona con una tarea específica. Luego también la Biblia habla de obispos, o sea, dirigentes o líderes de la iglesia. Quizá conozca el término presbítero, superintendente, presidente. Todo esto nos habla de aquellas posiciones, aquellos nombres y títulos de personas que están sobre unos y otros en el ministerio. Otros muchos más nombres y títulos. Recuerdo, por ejemplo, anciano, evangelista, maestro, etcétera. Sí, el nombre no es importante. La designación y la asignación que Dios te da como un obrero suyo es importante. Y Dios llama. Así como recuerdo de un evangelista, Felipe. Diácono era su designación. Y llegó a ser evangelista porque esparció las buenas nuevas. Las circunstancias hicieron que fuera de diácono a evangelista porque vino una persecución y él tuvo que salir de Jerusalén como miles de otros creyentes que estaban concentrándose en Jerusalén, pero el Señor les había dicho: seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. Y cuando ellos rehusaron salir de Jerusalén, Dios envió una persecución, entre ellos Felipe. Las circunstancias, a veces adversas, sacan lo mejor en un individuo. Así que las circunstancias en que tú te encuentres quizás sean para tu bien y sea parte del llamamiento de Dios en tu vida. Él tuvo una opción. Felipe tuvo la opción de ir a Judea, de ir a los fines de la tierra, pero él escogió Samaria. Quizá lo más difícil, quizá lo más precario. Históricamente no había buena relación entre los samaritanos y los judíos, pero aquí está Felipe, que con una valentía, con un coraje, con denuedo predica el evangelio en Samaria. Así que Dios nos da de qué escoger a veces y no específicamente un lugar. Pero sobre todo puede haber un ministerio también sobrenatural, porque así como vinieron ángeles para socorrer a Esteban, otro diácono, también con Felipe hay circunstancias muy favorables, sobrenaturales de nuestro Dios. Muy bien. Al ver lo que Dios hace con otros, sin duda tú dirás: yo quiero ser esa persona, yo quiero ser llamado y usado de Dios. Ahora es importante poder pensar, pero ¿qué características personales debo de tener yo para ser usado? No es nomás el deseo, sino que Dios desea en nuestras vidas poder usar aquello que en reserva se llama un carácter cristiano. Así que podemos en esta ocasión nosotros ver el carácter cristiano. Su carácter determina el valor y es importante poder ver. Así que nuestra segunda división podemos ver precisamente características
personales que podemos nosotros tener. Y Dios está buscando a personas con esas características para poder llevar su evangelio hacia adelante. Un carácter cristiano. Su carácter determina el valor de su servicio para su Dios. Ahora, ha de recordar que anteriormente estuvimos viendo el fruto del Espíritu y hay que repasar. Esta lista se halla en la página 143 de su libro de texto. Pero recuerda, esta lista nos ayuda a pensar lo que ya debe de haber en nosotros para que Dios pueda usarnos. Repasemos entonces esto precisamente. Hablábamos de fruto hacia Dios y decíamos que Dios quiere que tengamos amor para Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a tu prójimo como a ti mismo. Luego también debe de haber en nosotros gozo, esa relación satisfactoria entre Dios y nosotros que produce no alegría de gritos, pero sí de gozo, de una sonrisa, de una satisfacción. El siervo de Dios debe ser una persona con gozo en su corazón, que viene de Dios. Y luego finalmente una paz, una tranquilidad, que podamos nosotros ver al Señor a nuestro lado y tener esa satisfacción que estamos sirviendo hacia el Señor. Luego también habíamos mencionado fruto del Espíritu hacia otros, ¿recuerda? Y hablábamos de paciencia. Paciencia, perdonándonos los unos a los otros. Benignidad. Benignidad, esa gentileza, esa ternura hacia otros y no ser imponente y quizá tan agresivo que ofendemos a otros. Juntamente con eso, una especie de caridad, o sea, bondad. Dios espera no solamente que lo tratemos a Él bien y en una buena relación, sino también hacia otros. ¿Y qué de nosotros? La profundidad de nuestro carácter está en relación a nuestra experiencia también. Debe de haber fe, es decir, creer en nosotros, tener una confianza, una saludable autoestima de que somos hijos de Dios. Y luego también hablamos de mansedumbre. Personas mansas es la que Dios busca. Importante ver que Dios busca en nosotros personas como Moisés, una persona mansa que pudo dirigir al pueblo de Israel en el desierto. Y luego también templanza. Templanza, una persona medida, una persona de equilibrio, que mantenga un balance, decimos. Su carácter es la medida del poder espiritual de un hombre. No solamente estar investidos por fuera de la unción. Antes se ungía con aceite y era tan grande la unción que aún dice corría sobre la barba de Aarón, aquella unción, pero era externa. Hoy día el Espíritu del Señor sí unge al creyente, pero no es externo, es interno. Habla del carácter, habla de las habilidades y cualidades que debe tener un hombre, una mujer de Dios. Por eso hay que regresar a nuestra lección en la página 191. Tenemos cualidades específicas que Dios nos está revelando que debemos de tener. Y esto se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 1, el versículo 5 al 7. Y vamos a ver esas características que el Señor desea que tengamos. Muy bien, en la página 191 tienen
algunas de las cualidades que ya hemos mencionado, el fruto de fe. Esa es una cualidad importante. Y luego también vemos, por ejemplo, virtud. Es la segunda cualidad. Una persona de virtud, una persona de profundidad. Conocimiento se menciona también. Dios no usa personas ignorantes, personas que no conocen la palabra de Dios, se conocen a sí mismos, conocen a otros también. Una persona de dominio propio. Eso es importante, y muchas veces cuando no tenemos ese dominio propio, el Señor pone circunstancias donde somos purificados para poder desarrollar en nosotros un dominio propio. Y esto también, paciencia. El dominio propio sea una cualidad hacia nosotros mismos, pero la paciencia es una cualidad de dominio propio hacia otra persona. Y luego también se menciona en sexto lugar piedad. Esto es importante también, la piedad que pueda haber en nuestra vida, en nuestro corazón, y ver a otros con esa ternura, con ese afecto fraternal también se menciona. Afecto fraternal, una persona que ama a otros, es una persona que Dios puede usar. Y luego finalmente algo que abarca quizá a todos estos, que dice Pablo, la mayor de todos es el amor, como que esta abarca a todo lo que es la persona que Dios usa, su fruto que tiene hacia el Señor, su carácter cristiano disponible para ser usado por el Señor. Crecimiento cristiano es el resultado de aquel que tiene estas cualidades, este fruto. Él desarrolla su carácter cristiano en una acción progresiva. Y para esto tengo una cartulina donde quiero mostrarle la meta que debe de haber en nuestra vida. Y quiero que vea cómo esto se va desarrollando en nuestra vida. La madurez cristiana, según Efesios capítulo 4, el versículo 13, que todo es hecho a fin de que podamos ser perfeccionados en la obra. El Espíritu Santo produce estas cualidades que dan confianza y respeto al ministerio. Por ejemplo, la edificación, el propósito de la madurez cristiana es traer unidad y crecimiento a la obra del Señor. Cuando esto se ejerce, entonces comienza un proceso de un ejercicio espiritual que llamamos ministerio. Cuando somos edificados en el cuerpo de Cristo, hay unidad, hay crecimiento como miembros, entonces ya Dios desea usarnos en el ministerio. Yo no aconsejaría que comenzáramos a ejercer ministerio espiritual hasta que no hayamos crecido en madurez espiritual, en la unidad y crecimiento. Y luego sigue el proceso a un producto, que es decir, el fruto del Espíritu. Se va desarrollando un carácter, el carácter de Cristo. Y finalmente eso llega a una madurez cristiana. Esa madurez cristiana se repite entonces entre los hermanos. Y la iglesia es fortalecida. Y de la iglesia fortalecida salen ministros. De los ministros entonces se desarrolla un fruto del Espíritu en el camino con el Señor, madurez cristiana. Note ese ciclo que se lleva a cabo en el desarrollo de nuestra vida. Muy bien, vamos a pasar a nuestra última división de nuestra lección.
Y este es finalmente, parece que debiera ser la primera cosa, pero lo usamos finalmente, preparación personal. Ya esta es la persona que está en el altar de Dios. Ya esta es la persona que está en una posición de ser discípulo, que ya puede seguir al su Señor. ¿Qué es un discípulo? El libro de texto en la página 196, usted tiene allí lo que es un discípulo. Un discípulo, primero, se niega a sí mismo a fin de seguir a Cristo. 2, un discípulo se aleja de los caminos y placeres pecaminosos. 3, un discípulo controla sus propios deseos y permite que Cristo le controle. Y 4, un discípulo debe estar dispuesto a portar, a llevar la cruz de Cristo. Sí, un maestro implica un discípulo. Un amo implica un siervo. Un modelo como Cristo merece un seguidor. Así que pasemos al tablero y veamos otra cualidad importante de el discípulo. Y este es el corazón recto. Un corazón que ama a Dios, que odia al pecado. Un corazón también humilde. Un corazón agradecido. Y un corazón perdonador. Sí, un corazón también que pueda ser amante y servir a nuestro Dios. También una vida de oración. Así que teniendo el corazón recto, propio, también una vida de oración. La oración es necesaria para los ministerios que ejercemos. La oración es necesaria para nuestra propia existencia. Hace poco visité el país de Brasil, donde millones de almas están viniendo al Señor. Una iglesia grandísima, donde vi a cientos de personas venir a los pies de Cristo. Le preguntaba yo al pastor, ¿dónde está el secreto? Y él me enseñó sus rodillas, donde tenía callos, y dice, allí está el secreto, la oración. La oración es indispensable para el siervo, el hombre y la mujer de Dios. El uso de nuestros dones, que aceptemos los dones, que usemos los dones y reconozcamos, es también importante. Muy bien, hemos llegado al fin de nuestra lección, que pronto pasa el tiempo y queremos regresar a nuestros objetivos y recordarnos que hemos tratado de hacer dos cosas principales: distinguir el llamado de Dios, describir los principios de el discipulado. Que Dios pueda usarte y que Dios pueda usarme a mí. Dios sea contigo. Nos veremos la siguiente ocasión, donde estaremos hablando sobre el acto del ministerio. Hasta luego. El programa que ha visto está diseñado para acompañar el libro de texto El Ministerio de la Iglesia, publicado por el Instituto Internacional por Correspondencia. Usted puede conseguir un ejemplar solicitándolo a la dirección en la pantalla. Esta ha sido una realización más de Producciones Astro.